Soy el pastor Caballero. Sigamos adelante. Este término, esta expresión, el nuevo nacimiento, surge en una conversación sumamente importante, demasiado especial. Todo encuentro entre Jesús y los fariseos siempre estaba como en el marco de una confrontación de los fariseos tratando de buscar algo en lo cual hacer tropezar las enseñanzas de Jesús y finalmente estrellándose contra la verdad misma. Ellos querían defender la Torá y Jesús es la Torá, la ley hecha persona, y entonces siempre quedaban en vergüenza. Pero en la ocasión en que se da este término es un entorno muy diferente y surge esta conversación en medio de lo que narra Juan en el capítulo 3. El centro de la charla está aquí en este par de versículos. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aparece ese término en el marco de una charla, no de una discusión. Jesús está enseñando al que se supone que es llamado a enseñar, al que Jesús mismo dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? La actitud de Nicodemo, siendo más abierto a Cristo que los otros fariseos, aún así la actitud de Nicodemo es: bueno, ha venido un nuevo rabino que nos va a enseñar la actualización del judaísmo, el judaísmo 2.0. Jesús está hablándole a Nicodemo mucho más allá de un judaísmo 2.0. Jesús lo está sacudiendo diciéndole: no estamos hablando de una actualización de tu software, ni siquiera estamos hablando de un control alt delete, estamos hablando de un cambio del sistema operativo mismo, desde cero, de un punto cero, de un nuevo nacimiento. Ahora, no fue fácil de entender para Nicodemo porque le estorba todo lo que sabía, y a todos nosotros lo que hasta ahora sabemos nos estorba para entender lo que Jesús nos quiere enseñar. A todos, a cualquiera de nosotros. Nosotros también tenemos nuestro sistema operativo espiritual, nuestros conceptos de salvación y de cristianismo y de religión, si lo quiere llamar así. Tenemos también ese software, está en nuestra mente y buscamos la manera en lo que Jesús viene a enseñarnos, encuentre cabida, reacomodamos los muebles para que quepa esta nueva enseñanza. Jesús le está diciendo a Nicodemo que no es eso. En nuestro concepto, por ejemplo, en lo personal, en la cultura cristiana evangélica en la que yo he sido formado, en la que he servido y la que enseño, conocemos que el nuevo nacimiento es este momento, el momento de la conversión. Ocurre cuando una persona toma la decisión, generalmente se hace un llamado, el llamado a la salvación, a aceptar a Jesucristo en su corazón, y la persona levanta su mano, viene adelante, hacemos una oración y para nosotros la persona se ha convertido, ya es un converso, ha nacido de nuevo, su nombre está escrito en el libro de la vida. Así creemos nosotros, no sé si así creería Nicodemo, seguramente de otra manera, pero ese es el concepto que nosotros tenemos hasta ahí. ¿Qué pasa después con esa persona que un día tomó la decisión por Cristo de una manera como esta coreografía, tal vez, como este procedimiento de levantar la mano y orar, como esta lúdica de hacer cierto protocolo, o simplemente toma la decisión de congregarse y de ahora en adelante vivir conforme a lo que Cristo enseña? Es el momento que nosotros llamamos conversión. Después, la persona entonces es incorporada a través de tomar sus datos y contactarle, e invitarle y tratar de incluir en cualquiera de los sistemas de formación que la iglesia tiene para prepararlo con una especie de discipulado previo para que dé el siguiente paso después de la conversión, que es el paso del bautismo. Y aquí es totalmente variable la cantidad de tiempo que una persona puede estar. Les cuento anecdóticamente que mi padre, incluso que fue quien nos enseñó el evangelio junto con nuestra madre, se bautizó siendo creyente hace más de 25 años. Recuerdo esa experiencia cuando mi padre se estaba bautizando allá adelante en la iglesia, lo estaba bautizando quien después sería mi suegro, el pastor Juan Encinales, y yo estaba allá en la parte de atrás viendo que por fin mi papá había dado el paso de bautizarse, siendo un creyente de iglesia durante un cuarto de siglo. Y estaba mirándolo cuando una persona que se paró al lado mío dijo: mira, este señor toda la vida ha sido cristiano y hasta ahora se bautiza. Y yo lo miré y le dije: no, y eso no es nada, fuera de eso es mi papá. Y la persona se avergonzó un poco, pero
era tan variable eso de que el bautismo es un asunto que lo voy a pensar un poco más. O sea, ya he decidido vivir y morir por Cristo, derramar mi sangre si es necesario, hacerme fusilar si es preciso por Cristo. Lo de mojarme, déjeme pensarlo un poquito más. Bueno, estoy hablando de una vez cómo es nuestro concepto. Capacitamos a una persona, ponemos a alguien que le dé la enseñanza para que esté listo para ser bautizado, y después de que es bautizado, entonces le incorporamos a cualquiera de nuestros sistemas de discipulado, donde a través de ubicar a la persona en cuanto a sus habilidades o de identificar sus dones, entonces la persona va creciendo en el conocimiento de la palabra y va ubicándose dentro de la congregación en un servicio particular, en un rol particular, en una función específica, de acuerdo a los dones que manifiesta o a las habilidades o a los intereses que la persona tiene. Ese es nuestro software, nuestro sistema operativo. Así funcionamos, yo creo, no solo nosotros, sino la mayoría de las congregaciones. Hasta ahí estaría bien. Pero Jesús le diría a Nicodemo, y tal vez, a ver, imagínate al Señor Jesús viniendo a tomar café conmigo y sentarse ahí en la sala de mi casa y tomarnos un café, y yo embobado mirándolo, escuchándolo, emocionado, y Él empieza a hablarme de estas cosas y me diga que bueno todo lo que he aprendido, pero que si no nazco de nuevo no puedo ver el reino de los cielos. Y yo le digo, Señor Jesús, yo soy pastor ya soy pastor. Me convertí hace muchísimos años, casi despuesito del Pentecostés yo me convertí. Llevo mucho tiempo, le diría yo al Señor si viniera a visitarme. Y el Señor me diría, Richard, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y yo le diría, Señor, pero yo recuerdo, o sea, nosotros tenemos claro, vamos a hablar de conversión. Y el Señor me diría, usted es el pastor de plenitud y no entiende estas cosas, porque le dijo a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes estas cosas y no sabes esto? Si le ha hablado lo material y no lo entiende, y ahora quiere que le hable lo espiritual, después de ese regaño que el Señor me daría también, porque mi conocimiento estorbaría y trataría de reacomodar mis muebles del intelecto para que quepa esta nueva caja de enseñanzas que me traje Jesús, y Jesús me está diciendo, no, yo lo estoy diciendo es que quememos esto y empecemos en un punto cero. Wow. Permítame cuestionar el protocolo, no la sinceridad de la persona que lo hace, ni la sinceridad de Dios que tome en cuenta un acto como ese para venir a la vida de una persona. Permíteme cuestionar si eso realmente es conversión. Alguna vez estuvimos en una campaña evangelística en una ciudad aquí del norte de Santander que se llama Ocaña, muy linda ciudad, gente maravillosa, y estábamos allí y salieron con este cuento de los muchachos del equipo, del grupo Jubal, del equipo de evangelismo. O sea, no sé si fue exactamente así, a veces lo que le contaban a uno no era tan exacto como había ocurrido, pero siempre en toda campaña evangelística hay un borrachito que se convierte todas las noches, el borrachito que viene y se para allá mientras uno predica y pone cuidado, y todas las noches levanta la mano y todas las noches hace la oración, se convierte todas las noches como Hulk, como el hombre increíble, se convierte todo el tiempo y viene todas las noches. Y entonces ocurrió que de tanto tomar la tarjeta, las campañas duraban 10, 12, 15 días. A ver, y él se ha convertido 10, 12, 15 veces. Y entonces de tanto tomar la tarjeta, creo que en los últimos días alguien no le hizo la tarjetica ya porque teníamos colección de tarjetas de ese señor. Pues me esperó a la salida para decirme que le devolviera el alma, porque él había entregado su alma y no le habían dado recibo. Y entonces que él no entregaba algo si no le daban recibo. Pues hasta allá llega esta caricatura, pero también este análisis ante la confrontación de Jesús. Usted es el pastor y no sabe estas cosas. Usted es el que enseña a otros y no ha entendido esto correctamente. Usted sigue pensando en una versión 2.0 de Ricardo, en el mejoramiento que le trae a su vida ahora, sumarle a su maravillosa vida, a todos sus conocimientos intelectuales, a todas sus habilidades sociales y artísticas, sumarle ahora conocimiento de habilidades espirituales. Es una faceta, es un renglón nuevo, es un área nueva que usted le ha añadido a sus cualidades. ¿Sí? ¿Es eso? ¿Es judaísmo 2.0? ¿Es iglesia cuadrangular 2.0? ¿Es religiosidad 2.0? Jesús dice, no, es más que un control alt delete, es más que un reseteo, es un nuevo nacimiento que va mucho más allá de un acto lúdico de levantar una mano, de repetir una oración que no entiende y de firmar una tarjeta. Mucho más allá que eso. Entonces, valdría la pena revisar qué es esto. Si eso es realmente lo que el Señor enseña que es.
¿Esa costumbre viene de dónde? No estoy diciendo que sea mala, como digo, lo practiqué, y muchos de los que están viendo esta charla, muchísimos, pasamos por ese procedimiento y lo consideramos realmente el momento en el cual optamos por caminar con Cristo y para Cristo. Esta costumbre viene desde 1835. Charles Finney, un predicador americano del siglo XVIII, famoso, muy usado por Dios en grandes avivamientos, llegó a la conclusión de crear algo que él llamaba la silla del ansioso, la silla del penitente, que eran unos puestos adelante a donde él invitaba a la persona a pasar adelante si decidía seguir a Cristo Jesús. Él decía que si una persona no hacía un acto externo para manifestar su decisión, seguramente la decisión podía diluirse y era necesario que la persona, a través de una lúdica, de un acto externo, de un acto simbólico, la persona dejara su puesto que hasta ahora había tenido y viniera, se sentara en la silla del penitente y estuviese allí sentado y ahí hiciera la oración para recibir a Cristo. Eso empezó en los Estados Unidos a entenderse como la conversión, por lo que enseñó Charles Finney. Se hizo la metodología y por eso para los americanos es muy común oír esta expresión nuevo nacimiento o nacido de nuevo. Para los americanos el nacido de nuevo implica a esa persona que no simplemente fue criada en una religión cristiana, sino que algún día optó y tomó una decisión voluntaria, libre, espontánea y personal por seguir a Cristo. Y entonces se hizo este procedimiento o este protocolo, el protocolo estándar para hablar de conversión, para llamarlo como la conversión al Evangelio. Sin embargo, mira esto, el mismo Charles Finney dice en uno de sus escritos que este acto podía terminar reemplazando el acto escritural. Y él lo dice así: la Iglesia siempre ha sentido la necesidad de tener algo de este tipo para responder a este mismo propósito. En los días de los apóstoles, el bautismo respondió a este propósito. ¿Cuál propósito? La manifestación de mi decisión por seguir a Cristo. El Evangelio fue predicado a la gente y luego todos los que estaban dispuestos a estar en el lado de Cristo fueron llamados a ser bautizados. El bautismo tenía el lugar en ese entonces que el asiento ansioso, que la silla del penitente, lo tradujeron aquí distinto, que la silla del penitente hace ahora como una manifestación pública de su determinación de ser cristiano. Él mismo está reconociendo que ese procedimiento es el procedimiento que reemplazaría al procedimiento escritural. ¿Cuál procedimiento escritural? Pues el procedimiento que usó la Iglesia. En el Pentecostés, Pedro se levantó y dijo tremenda predicación y el Señor lo usó de manera sobrenatural y termina la predicación diciendo en Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos, primer paso, y bautícese, siguiente paso, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y siguiente, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Espera, Pedro aquí no está diciendo levanten la mano, hagan oración y denme sus datos para una tarjeta. Él está hablando de otro protocolo distinto, el protocolo que el Espíritu Santo lo guió porque él no hizo un curso evangelístico, de evangelismo explosivo, de evangelismo a fondo, de planes celulares. Él simplemente acaba de ser lleno del Espíritu Santo y a ese hombre que lo movía sus emociones, ahora lo está moviendo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le está diciendo: mire, ustedes oyeron la palabra, la entendieron, entonces primero arrepiéntanse. Después de arrepentirse, entonces cada uno tiene que venir y dar el paso del bautismo. Ese bautismo es la conversión. Y después buscar ser llenos y recibir el don del Espíritu Santo y marca esos tres pasos que afortunadamente las personas lo entendieron. En el versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese es el verdadero procedimiento que nosotros hemos confundido o reemplazado por la conversión. ¿Cómo quedaría entonces nuestro software, nuestro sistema operativo? ¿Cómo quedaría ahora nuestra manera de pensar respecto al desarrollo de la vida cristiana? Entonces, eso que hemos llamado la conversión, el hecho de que la persona, la palabra lo toque y la luz se le encienda y entienda ahora que va por mal camino, eso no es conversión. Cuando usted está conduciendo y se da cuenta que va por el camino que no es y dice: ay, caramba, por aquí no es, usted no se ha convertido. Usted simplemente se ha enterado que iba por el camino equivocado. Cuando corrige el camino, es cuando se ha convertido. Entonces, deberíamos llamar eso que hemos llamado hasta ahora conversión, simplemente como arrepentimiento. Recuerda que Pedro dijo, guiado por el Espíritu: arrepentíos y bautícense y reciban el Espíritu Santo. Esas tres cosas. Él no dijo que se conviertan, que tomen las clases bautismales y luego las de liderazgo. Escúcheme, no quiero decir que no vamos a seguir haciendo este protocolo. Es lo que tenemos. Pero estoy invitándolo y retándolo a pensar. Si
con el solo hecho de renombrar esos procedimientos ya nuestra vida va a ser enriquecida. Yo ahora llamaría más bien a esa decisión que la persona toma, lo llamaría el arrepentimiento. Y esta parte del bautismo es la que yo llamaría la señal externa de la conversión, esa que Charles Finney dice, pasarlo al puesto del penitente. Esa es la señal que en la iglesia primitiva una persona manifestaba y mostraba para que fuese claro que ahora era seguidor de Jesucristo. Arrepentirse y bautizarse. A esto, al bautismo, es lo que yo hoy conscientemente, lo que la palabra enseña, lo que yo hoy llamaría conversión. Tremendo, quiere decir que mi padre estuvo 25 años arrepentido en la iglesia y a los 25 años se convirtió cuando se bautizó. Yo digo, pues a la luz de la Escritura, a la luz de lo que la palabra enseña, no lo que enseña Charles Finney, sino a lo que enseña la Escritura, lo que Pedro hizo, lo que el Espíritu Santo dio a hacer, lo que Jesús confronta a Nicodemo, ese replanteamiento de nuestro estilo de hacer las cosas, yo llamaría el bautismo. ¿Qué más señal exterior de haber optado por Cristo que el símbolo de morir para el mundo y ahora surgir de las aguas como una persona resucitada juntamente con Cristo Jesús? Y ahora, este procedimiento que nosotros llamamos de encontrar los dones de la persona y para ubicarlo dentro de la iglesia, sería lo que realmente entonces corresponde a la llenura del Espíritu, y como hemos estudiado incluso en los devocionales, en los altares familiares, esa llenura del Espíritu es lo que podemos llamar hasta ahora el nuevo nacimiento. Hasta ahora hay parto. Escúchame, es como que aquí hubo la concepción, hubo la fecundación, pero hubo un procedimiento y hasta ahora hay parto. En esa misma conversación, en esa misma charla, hablando que es aquí donde la persona realmente entra al reino de Dios. Es aquí. Mire, el Señor Jesús lo dijo. En Juan 3:5 respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Atención, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quiere decir que has entrado en el reino de Dios cuando ya naciste del agua, y fuera de eso, cuando ya naciste del Espíritu, entonces ahora eres parte del reino de Dios. Y tú dices, como diría mi padre, pero yo he estado un cuarto de siglo en la iglesia. Y yo te digo, sí, no hay ningún problema, pero has estado con visa de turista que te permite movilizarte en el reino. Tienes permiso para moverte en el reino. Tienes permiso para moverte en el reino por el hecho de que fuiste bautizado en agua. Algo así como que eres un mojado, pero un mojado legal que entró. Ahora, con visa de turista tienes derecho a moverte. Tú puedes ahora ir con esa visa que te dieron permiso, puedes entrar, eres un turista bienvenido al reino de los cielos. Puedes pasear por el reino de los cielos, puedes ir a los parques, a los restaurantes, a las playas del reino de los cielos. Puedes disfrutar de los espectáculos del reino de los cielos. Puedes visitar todas las atracciones que quieras, ir a los diferentes parques, o a los campamentos, o a los retiros, o a los encuentros, o a los conciertos, o a las clases, a las conferencias. Puedes disfrutar ahora con esa visa de turista y tomarte una foto con el pastor Ricky Mouse, o con la pastora Daisy Rocío, o inclusive con el pastor Mario Macroa, como quieras. Pero realmente eres una persona transitando en el reino de los cielos con una visa de turista. No tienes la nacionalidad de nacer, o de que legalmente te consideren con los mismos derechos de un nacido en. El nuevo nacimiento, el reino de Dios está hasta aquí, hasta que somos llenos del Espíritu Santo. Atención, hasta que somos llenos del Espíritu Santo, podemos ver el reino, entrar en el reino de Dios. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Tienes permiso de estar ahí deambulando, pero no eres parte, no tienes el nuevo nacimiento, la nueva nacionalidad. Viene de ser lleno del Espíritu Santo. En nuestro esquema de crecimiento de salvación, valdría la pena revisar entonces que ese concepto que hasta ahora hemos tenido como la conversión, bien sea el levantar la mano, bien sea el hacer la oración, simplemente sería el arrepentimiento previo, y que la señal pública de la conversión a Cristo sería el bautismo. Después de ese bautismo vendría entonces tu crecimiento en la palabra, y es labor de Nicodemo como maestro de Israel y de su servidor como profesor de Biblia en esta iglesia, y de los maestros de la palabra, enseñarte la palabra, y enseñarte la palabra
honestamente y verdadera, la que es la palabra, la voluntad de Dios a través de las Santas Escrituras. Y es tu compromiso, ahora que ya has pasado por el bautismo, por el nacimiento del agua, buscar el nacimiento del Espíritu, y eso no lo puede hacer la organización, ni la iglesia, ni el pastor, ni Nicodemo, ni Ricky Mouse, ni nadie. Eso depende de que tú lo hagas, que entres en el proceso de buscar la presencia de Dios de manera anhelante, de manera desesperada, de manera decidida, buscar ser lleno del Espíritu Santo para que se produzca en ti ese nuevo nacimiento, y entonces cuando se produce, ahora sí estás en el reino de los cielos. Mientras tanto, simplemente estás en gestación. Gálatas 4:19, Pablo se expresa de los creyentes de esta manera: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Quiere decir que es como que no han nacido, hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que Cristo sea parido. Entonces inició la fecundación allí en el arrepentimiento. Y entonces te dieron el informe de que realmente sí salió positiva la prueba. Ese es el bautismo en agua. Y ahora viene la formación de Cristo. ¿Y cuándo has nacido de nuevo? Cuando Cristo es formado en ti, cuando Cristo es formado en mí. Y eso se logra a través de la llenura del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo en nuestra vida. No hay otra manera de ser parte del reino, de entrar al reino, sino siendo Cristo Jesús. Como con María. Míralo como ocurre con María, esa mujer joven de Nazaret. Viene el ángel, según Lucas 1:35, y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo ocurrió con María? Fue que el Espíritu Santo vino sobre ella, la llenó, haciendo un paralelo, una comparación entre la intimidad procreativa de una pareja. Imagínate, haciendo ese paralelo, llegar a formar un ser dentro de ella, es eso, es ese nivel de intimidad con el Espíritu Santo, espiritual tan profundo, que llega a ser la máxima manifestación de intimidad y conocimiento. Esa intimidad máxima forma en uno un nuevo ser que nacerá después de la gestación, y ese nuevo ser que el Espíritu Santo forma en uno será llamado Hijo de Dios. Ese nuevo ser que está siendo formado en mí es Cristo Jesús, y viene de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo quedarían entonces los nuevos nombres de las cosas si no estamos haciendo un replanteamiento total? Aunque lo que Cristo propone es eso, lo que Cristo propone es un nuevo punto cero, pero ¿cómo quedarían entonces las cosas? Yo llamaría a ese momento de que la persona toma una decisión. Mire, le cuento algo personal. He revisado tanto el protocolo de levantar la mano y hacer la oración, que lo he encontrado de verdad inadecuado. Yo mismo, que tuve cifras de miles de personas convertidas, después encontraba que había muy poco permanencia de esos que habían hecho esa oración, y es apenas normal que una persona que hizo una oración que no entendía, eso no afecte su vida de manera tan dramática como uno esperaría. En algunos casos sí, el tuyo y el mío seguramente sí, pero no somos la mayoría. Entonces, aquí en nuestra congregación casi que consideramos que una persona se ha arrepentido, o sea, se ha dado cuenta que el camino que llevaba no era el correcto, cuando ha asistido por tercera vez a nuestras reuniones. Eso creemos, creo que la primera vez vino por error, o por engaño, por equivocación o por curiosidad. Creemos que la segunda vez vino por curiosidad y por confirmar una que otra cosa. La tercera vez, nos dicen a nosotros, es una persona que ya ha dado 3 pasos en esa dirección. Si ya dio 3 pasitos en esta dirección, parece que el primer paso no me indica que la persona cambió de camino, porque la persona puede hacer esto y luego hacer eso. Parece que el primer paso, parece que el primero y el segundo todavía no, pero parece que el hecho que ha dado 3 pasos en esa dirección a nosotros nos permite por lo menos decir, parece que sí en serio está tomando una dirección diferente para su vida. Llamamos a esa tercera asistencia a una reunión, lo llamamos el momento del arrepentimiento, del entender que iba por el camino equivocado. Y ahora entender, y quiero que por favor lo aceptes así, lo entiendas así. Quiero que entiendas que el bautismo en agua es la señal pública de tu conversión. Y no podemos inventar nosotras, mis estimados Charles Finney, no podemos reemplazar la que está en la Escritura, hecha por los apóstoles, que son el fundamento de nuestra fe, los apóstoles, guiada de manera instantánea e inmediata el mismo día de Pentecostés por el Espíritu Santo. No podemos reemplazarla. Y eso que es la señal en la Escritura de una conversión, esa es hoy
la que te propongo que entendamos también. Entendamos cualquier decisión, cualquier formato, cualquier protocolo de decisión anterior a esta de elección por Cristo como un arrepentimiento, y el bautismo entendámoslo como una conversión. Y entonces entendamos ahora que es necesario, después de este bautismo en agua, el bautismo en fuego. Del que mismo Juan el Bautista dijo: yo bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que no merezco ni amarrar de los zapatos, y él los bautizará con fuego. Entonces el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Pero el que nace del agua y también nace del Espíritu, basado en la enseñanza que la congregación le da, una enseñanza sana y escritural, y su búsqueda personal e íntima de la llenura del Espíritu Santo, entonces surge la decisión que tuvo María. En Lucas 1:38, la respuesta que permitió que ahora fuera llena María del Espíritu Santo fue cuando le dijo al ángel en Lucas 1:38: hágase conmigo conforme a tu palabra. Fue esa decisión de que su actuar estaría determinado por lo que la palabra dice, lo que permitió que el Espíritu Santo viniera y llenara la vida de María. Y es tu decisión de actuar conforme a lo que la palabra enseña, la que prepara todo para que el Espíritu Santo te cubra, te embarace y sea formado en ti, dentro de ti, sea formado un nuevo ser que será llamado Hijo de Dios. Es Cristo siendo formado dentro de nosotros, porque hemos tomado la decisión de hacer todo conforme a la palabra y buscamos de manera continua y anhelante la llenura del Espíritu Santo para lograr ahora sí ese nuevo nacimiento. Y es allá en el nuevo nacimiento donde ahora hacemos parte del reino de Dios. Ese nuevo nacimiento es la llenura del Espíritu Santo, que te permite, sí, claro que sí, conocer la palabra, tener disciplinas de búsqueda espiritual y haber formado en ti el carácter de Cristo por el Espíritu Santo, ahora te permite funcionar perfectamente dentro de la congregación. Maravilloso. Pero no es el plan solamente de la congregación. No es el plan. La luz se pone en alto y alumbra a los que están en casa. No es la idea que seas un buen funcionario dentro del equipo y dentro del sistema de una iglesia. Eso no es lo más importante. De hecho, una iglesia funciona con yo creo que 4 o 5% de las personas que asisten trabajando y operando es más que suficiente. ¿Y entonces los demás qué? ¿Nunca van a ser parte del reino? Claro, ahí está su casa donde deben ministrar. El plan de Dios de transformarlos no era solamente para que funcionaran dentro de la iglesia, es para que en su propia casa fueran luz y para que en el mundo alumbren sus obras de tal manera que viendo estas buenas obras las personas glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Esa es la transformación. Así podemos extender el reino, así podemos predicar el evangelio del reino a todas las naciones, porque somos del reino. ¿Cómo vas a promover el reino si ni siquiera eres parte de él? ¿Te imaginas un asesor de migración al que le presentas tus papeles para que te ayude a lograr una visa de residente o, si quieres, mejor todavía, la nacionalidad de otro país, y después te enteras que ese tramitador ni siquiera ha logrado los papeles de él? No tiene ni siquiera documentos propios, no tiene un estatus resuelto y propone resolver el tuyo. ¿Cómo vamos a llevar el reino de Dios al mundo si nosotros no hemos sido parte del reino? Y por eso tal vez un poco decepcionante los frutos que encuentras en tu vida. Y por eso hay también muchas personas, por el método que tenemos, déjame decirte esto para finalizar, por ese método, por ese protocolo que usamos, yo creo que a través de ese método hemos alcanzado a muchas personas y tenemos las iglesias llenas gracias a nuestro protocolo facilista de que la persona con un acto sencillo y por un momento que se puso colorado un rato y pasó por encima de sus temores, por ese instante hemos llenado las iglesias. Pero las hemos llenado de personas nacidas de nuevo. Las personas que están en nuestras congregaciones son personas que sienten que su vida realmente ha cambiado y que los frutos que tienen en su vida son los frutos que demuestran que ahora hacen parte del reino de Dios. Esto es simplemente un llamado a la reflexión. Es simplemente como que Jesús fue a tu casa a tomar café y te dijo: muy bonito todo lo que hacen, pero es necesario un punto cero, es necesario nacer de nuevo, porque si no, no entrarás en el reino de Dios. Yo no puedo hacer más que esto y tratar de explicar, pero así como el Espíritu me hizo entender esto, lo va a hacer contigo, porque el Espíritu que está en mí también está en ti. Por eso pidámosle al Señor que Él sea quien nos alumbre con su luz, por favor. Padre que estás en el cielo, yo te doy gracias, Dios mío, por este café con Cristo, por ese momento de
en privado, Señor Dios mío, poder tener una conversación que en el caso de Nicodemo dio un resultado maravilloso, tan maravilloso que al final, cuando mi Señor está en la cruz, fallecido, y todos sus fieles amigos le han dejado solo y todos se escandalizan del Señor, solamente Nicodemo y un amigo fueron capaces de ir por el cuerpo de Cristo, de mostrarse como seguidores de Cristo cuando todos se avergonzaron. Cuando el mismo Pedro lo negó, lo insultó y lo maldijo, Nicodemo y su compañero fueron y reclamaron el cadáver de Jesús para llevarlo a la tumba. Señor Dios mío, que esta conversación traiga tal transformación en nosotros, tal replanteamiento, que nos haga entender por qué. Porque a veces estoy en la iglesia, pero los resultados que tengo no son los derechos y las coberturas y los privilegios y los beneficios y las responsabilidades que tiene un ciudadano del reino. Porque simplemente tengo tal vez un permiso de moverme, una visa de turista, un permiso temporal, no una nacionalidad, no un nacimiento. Y yo quiero, Señor, que sea ahora nuestra preocupación principal, entender, Dios mío, al bautismo como el punto de conversión y la llenura del Espíritu Santo como el nuevo nacimiento. Y esa es el recorrido, la senda que nos lleva a entrar al reino de Dios. Por favor, ten piedad de nosotros, Señor, y guíanos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Rey. Amén y amén. Gracias por acompañarnos hoy. De todo corazón, que Dios les bendiga.